Gloria a Dios. Hechos capítulo 16. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Hechos 16. Leo la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, el versículo 1 al 5. Leo la palabra. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Qué bueno. Levante su mano pues, en señal de victoria, y diga: en esta noche creo a la palabra de Dios, y en mi corazón hay un buen deseo de oír la palabra del Señor para obedecerla. Pero le pido al Señor, dueño de esta palabra, que la traiga a mi corazón. Revélamela, Señor. Tráemela, Señor, y asiéntala. Déjala reposar al entrar por mi oído en mi corazón. Amén. Amén, Jesús. Vamos a escuchar un poco la palabra de Dios. Después de una larga jornada, ya Pablo había hecho su primero y segundo viaje entre los gentiles. Entonces surgió alguna situación en Antioquía, basado al capítulo 2 del libro del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Entonces dice la Biblia que subieron a Jerusalén para aclarar los conceptos, ¿verdad?, doctrinal, que estaba trayendo incomodidad y había traído discordia, malentendido entre los hombres de Dios, entre el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Entonces subieron a Jerusalén y allí fue aclarado los conceptos, ideas doctrinales, y le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y al Espíritu Santo. Y escribieron y pusieron aquellos escritos en manos de Pablo, ¿verdad? Dice la Biblia, y Sila y algunos otros acompañaron a Pablo para llevar este escrito aprobado por el Espíritu, para que se oyese y se obedeciera y se hiciese conforme a lo que el Espíritu Santo aprobó por los apóstoles, por los ancianos que estaban en Jerusalén, el cual vivía en el Espíritu Santo. Cuando dice y al Espíritu Santo, quiere decir que en esta reunión el Espíritu Santo habló. Cuando se reunieron los apóstoles y los ancianos, por el caso que había sucedido en Antioquía, el Espíritu Santo habló por medio de los hombres que estaban allí, hombres reconocidos, aprobados por el Señor, de que eran sus siervos, sus ministros, y ya el Espíritu los recomendaba, testificando de ello. Entonces el Espíritu vino con poder, tomó los dones que había en aquellos hombres. Estoy tan seguro que como la Biblia no falla, no se puede contradecir,
por boca de 2 o 3 habló el Espíritu, como dice cuando fue en la iglesia de Antioquía, capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice que había maestros y profetas, y estos ministrando al Señor, sirviéndole al Señor, oraban y ayunaban. Entonces el Espíritu habló y dijo: apártame a Pablo y a Bernabé. De tal manera que esta es la línea, ¿verdad? Esa es la línea que el Espíritu habló desde allá en el Antiguo Testamento, el 19:15 en adelante de Deuteronomio, por boca de 2 o 3. Por eso Jesús ratificó por el testimonio de 2 o 3, ¿verdad? Escrito está en vuestra ley. De tal manera que entonces en esa línea, cuando Pablo subió a Jerusalén y hubo aquella reunión, aquella asamblea, oraron, empezaron a clamar y a pedir a Dios que Dios viniera y aprobara, que fuera Él que hablara por la boca de 2 o 3, y conseguimos que el Espíritu vino con poder, con unción, y habló Pedro y habló Jacobo, ¿ve? Y hablaron y pusieron aquellas palabras los consejeros ancianos, ministros de Dios. Y por eso la Biblia dice: y le pareció bien a los apóstoles y le pareció bien al Espíritu Santo no ponerle otra carga a los gentiles, sino que se mandara que los gentiles se abstuvieran de sangre, de ahogado, ¿verdad? Se apartaran de la fornicación, y que no se obligara a los gentiles a la circuncidarse o circuncisión judía, sino que tomaran esta enseñanza como la que el Señor le colocaba a ellos, como la carga liviana, ligera, fácil. No le pondré otra carga, sino esta. Y Pablo, saliendo buena, llevaba ese mensaje. Por eso la Biblia dice en el verso 5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Quiere decir que la iglesia era confirmada en la enseñanza que el Espíritu aprobó en esta gran reunión. Entonces dice la Biblia: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, dice, y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud, salvación, paz, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden. ¿Por qué se tiene que ordenar? Porque habían salido gente que no se le había dado aprobación. Por eso es que un ministerio tiene que tener conducta, orden y doctrina. Y tiene que haber una aprobación por los hombres reconocidos, aprobados. Y aquí los apóstoles que habían sido señalados, vindicados como los elegidos del Señor, a quienes el Señor le reveló el misterio del reino de los cielos, lo invistió de autoridad cuando le dijo: quede en Jerusalén y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces los que salían tenían que ser aprobados por ellos. Salieron algunos, dice, sin haberle ellos dado la orden. Os han inquietado, dice, han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Así que iba Pablo, Bernabé y unos hermanos que iban a respaldar a Pablo y a Bernabé. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No era cualquiera. Tenía que haber testimonio. Tenían que llevar testimonio en sí, dentro. Ya el Espíritu había dado testimonio de Pablo, de Bernabé, de haber expuesto su vida
Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. También le van a predicar y testificar, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, los cuales, dice, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasarla bien. Así que fueron enviados, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, entregaron el libro. ¿Qué te parece? Entregaron el libro, lo que el Espíritu habló en la reunión, lo que el Espíritu manifestó en la reunión, lo que el Espíritu aprobó, vindicó, selló. No le añadan, no le quiten, porque lo que Pablo, Silas, Bernabé y los otros le estaban entregando no era palabra de hombre, no era un escrito de hombre. Eso lo habló el Espíritu en la reunión de los santos, Dios en medio de los dioses. Y si llamó Dios a quien envió la palabra, cuánto más el que santificó y envió al mundo, dijo Jesucristo. Amén. Dios está en medio de los dioses. En medio de los dioses Dios habita, habla. Y así que este escrito se le entregaba a los ancianos en las congregaciones, porque el capítulo 14, versículo 23, ya Pablo había constituido ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Entonces llegaban a los ancianos, a los pastores, a los que estaban predicando, trabajando en servir a los santos, en servir al pueblo, llevándole la administración por el Espíritu, enseñándoles sobre el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de Dios, de que había uno llamado Jesús de Nazaret, el cual era el aprobado por Dios como el Mesías, el Espíritu que se había hecho carne, y que había muerto y había resucitado, y que había dado estas palabras, que fueran a anunciar esto entre los gentiles, que en su nombre había perdón de pecado, y que el que creía en él había pasado de muerte a vida y no vendría condenación, y todo aquel que vivía y moría, dice, no moría eternamente. De tal manera que este fue el mensaje. Pero vemos aquí que entonces le entregaban aquellas cartas, y habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué? Profetas, predicadores, también tenían ministerio, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ministerio de palabra, ministerio de predicador, ministerio de maestro. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que le habían enviado. ¿Quiénes volvieron? Los hermanos que acompañaron a Pablo y a Silas. Mas Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos ministerios. Por eso requiere un grupo, por eso demanda más hombres, todos uniéndose para predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí comienza. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Mas a Pablo no le pareció bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Entonces hubo un desacuerdo. Por eso es que tiene que haber un acuerdo, ¿verdad? Mutuo acuerdo. Entonces agarró
Bernabé con Marcos, su sobrino, para Chipre. Y Pablo escogió a Sila, ¿verdad? Escogiendo a Sila, Pablo escogió a Sila, encomendado por los hermanos, a la gracia del Señor. La iglesia estaba ahí, oraron, clamaron, ayunaron, porque así es el orden. ¿Ve? Antes de salir se debe orar, se debe ayunar, clamar. Pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias, confirmándole en la fe, para cumplir el versículo 5 del capítulo 16. Ahora, cuando Pablo llega a Derbe, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Su mujer, dice su madre, la mujer, aquella mujer judía, dice que había tenido disciplina y que le había dado a su hijo disciplina, porque la Biblia dice, su madre y su abuela, su madre Eunice, su abuela Loida, habían enseñado, muy importante, mujeres de fe, mujeres de ejemplo, mujeres que obedecieron. Y no fue en vano el trabajo que hizo Eunice y Loida, porque aquí conseguimos que los discípulos que estaban allí, los hermanos que estaban allí, daban testimonio de Timoteo. Entonces dice la Biblia que Pablo, dice, quiso que Timoteo le acompañara. Pero Pablo, viendo que había muchos griegos entre los creyentes, entre los llamados hermanos, entre los llamados de la iglesia, siempre hay gente con debilidades. Entonces Pablo procedió sabiamente, sabiendo que los griegos sabían, y muchos judíos que estaban ahí, muchos judíos de la ley que eran muy apegados a su ley judía en la circuncisión de sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y después confirmada por Moisés, eran muy celosos. Entonces Pablo, sabiendo que esto podía murmurar, hablar, si Pablo tomaba a Timoteo, ya que estos sabían que el padre de Timoteo era griego, y si Pablo tomaba a Timoteo y no lo circuncidaba, le daría lugar al diablo, lugar para que hablara, para que dijera. Entonces dice la Biblia que Pablo vino y circuncidó a Timoteo después de hombre, a su nombre. Y lo bueno de este caso es que Timoteo se rindió, porque Timoteo ya era un hombre, un muchacho, como dice, un hombre joven. Pero vemos que cuando alguien está por el Espíritu de Dios, el Espíritu daba testimonio de Timoteo, y por la boca de muchos hermanos conseguimos que Pablo lo observó y vio que había en él llamado. Y cuando Pablo hizo esto, la Biblia dice, Timoteo aceptó. Después de grande, que Pablo afilara una lesna, la calentara bien calientica, y después que estaba el rojo vivo, Timoteo pasó unos días desnudo. Dale un aplauso al rey. Dale, dale, dale gloria. Dale gloria. Dale gloria a su nombre. Ahora conseguimos el espíritu de mansedumbre, el espíritu de Cristo, el espíritu de obediencia en Timoteo. Ahora dice la Biblia que Pablo, al pasar por la ciudad, le entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Quiere decir que no hubo una sola carta, hubo, como dice, réplica o duplicados, ¿verdad? Y se repartía, porque no fue tan sencillamente que Pablo lo predicaba, sino que el pueblo anciano, el pueblo que estaba pastoreando, apacentando, los hombres, como dice, maestros y profetas que estaban en esos lugares, vieran que estaba aprobado por Pedro, por
Juan, Jacobo, por Alfeo, Bartolomé, por Mateo, que estaba aprobado por ancianos, plasmaron su firma y un sello para darle seguridad, confianza a los pastores, a los ancianos, a los ministros, que Pablo había subido a Jerusalén, que no venía de sí mismo, que no venía autonombrándose, autoproclamándose y diciendo yo, sino que había testimonio de los que eran antes de Pablo. Mira esto, muy importante. Pablo cómo se cuidó. Y dice la escritura que entonces Pablo le entregaba la carta que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Y ahí era que la iglesia era confirmada en la fe sobre la doctrina que había aprobado el Espíritu Santo. Ahora conseguimos que Pablo habla de Timoteo, ¿verdad? Pablo fue hecho, dice, ministro de Jesucristo, ministro a los gentiles. Entonces Pablo, siendo ministro a los gentiles, ministrando el evangelio para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu al Señor. Ahora conseguimos que Pablo entonces habla de Timoteo. Y cómo Pablo le da un discipulado a Timoteo. Quiero leer esto, el capítulo 4, 1 Timoteo, verso 6. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces conseguimos que Pablo dice por el Espíritu lo que debes enseñar, lo que vio, lo que oíste, lo que aprendiste de mí. Y por acá lo vuelve a decir. El capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras o a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe del ir acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia y mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toma la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En el versículo 11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, dice, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio y la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarda el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por aquí conseguimos, en la segunda, retén, el 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sabe esto, que me abandonaron todo lo que está en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Por aquí sigue hablando. El 2:14, ve lo que dice. Recuérdale esto, exhórtale delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, para las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, las cuales son Himeneo y Fileto. Entonces,
el Espíritu dice sobre lo que aprendió Timoteo en el discipulado que le dio el Espíritu a través de Pablo. Entonces Pablo dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, yo quiero enfocar lo que el Espíritu está hablando aquí. El ministerio de Timoteo era un ministerio de enseñanza, ¿verdad? De enseñanza, hermano. Exhortación y palabra. Entonces, aquí en la primera Timoteo dice el 1:3: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñase diferente doctrina. Entonces ya habían diferentes doctrinas. Ya estaba el mover de la doctrina errada, del mover del anticristo. Y para eso el Espíritu estaba ya colocando estratégicamente a hombres, en este caso a Timoteo en Éfeso, a Tito en Creta, para que mandase que no enseñase diferente doctrina. Y le dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, las cuales algunos ya se habían desviado y se estaban haciendo doctores de la ley sin entender lo que hablaban ni lo que afirman. Entonces, aquí estamos consiguiendo que el ministerio de Timoteo era un ministerio de enseñanza. Enseñanza, hermano, conducta. Entre tanto que voy, Pablo dice: ocúpate en la lectura, la conducta, la enseñanza, la exhortación. ¿Ve? Entonces, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Pablo preparó a Timoteo y por eso dice, le aconseja, aquí vamos a leer en el capítulo 1 de 2 Timoteo, y dice, Pablo hacía memoria en las oraciones que hacía noche y día, el verso 3, deseando verte, tenía tiempo sin verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Quiere decir que había testimonio ¿de qué? De Timoteo, de llantos, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces conseguimos aquí cuál era el ministerio de Timoteo. No era cualquiera, un ministerio de sufrimiento, de lágrimas, y había sido desde la niñez, ¿verdad? Desde la niñez. Y por aquí lo conseguimos. Y dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está clarito, ¿verdad? Entonces le dice, como te dije en Éfeso, y dice entonces que predique la palabra, que inste en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque ya viene tiempo peligroso donde se amontonarán maestros conforme a su propia
concupiscencia. Por tanto, pero tú sé sobrio en todo. Segunda, capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, el ministerio de Timoteo como evangelista tiene una mezcla muy profunda, porque tenía que corregir al evangelista. ¿Ve? Para que usted vea, el evangelista, cuando tú vas al ministerio de un evangelista, se basa en liberación, sanidades, milagros. Pero este ministerio demandaba corrección. Sé que le dice para que corrigiese. Entonces, por eso mismo, si te vas a ocupar en la lectura, la exhortación y la enseñanza, quiere decir que era un ministerio de enseñanza, maestro, y proféticamente de autoridad, porque dice que Dios no le dio espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Entonces, igual que a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijo creyente, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Entonces quiere decir que tanto Timoteo como Tito, verdadero hijo, dice, en la común fe, fueron capacitados, preparados, enviados y establecidos con un ministerio múltiple, en muchas maneras o formas para ministrar. Tenían dones, virtudes, capacidad, fe, y Pablo velaba por ello. Por eso Pablo le manda estas cartas. Por eso Pablo los motiva de quién habían aprendido.